Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal, Proclamando la Verdad con el reverendo José Maldonado. En esta hermosa tarde, después de haber tenido algunos días que no hacía un video, pues Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos videos que periódicamente hacemos para beneficio de todos aquellos que nos ven, que nos escuchan y para la gloria de Dios. En esta tarde vamos a abordar un tema muy importante. Es el tema acerca del celibato católico. La Biblia, la palabra de Dios, habla claramente, con lujo de detalle, acerca de la labor que ejerce una persona no casada y una persona casada. Entonces, el Vaticano Romano enseña que sus curas o sacerdotes no deben casarse. Toda persona que desempeña el sacerdocio católico debe saber que no debe ni puede casarse según la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿De dónde viene el celibato? ¿Quién lo fundó? ¿Dónde se organizó? ¿Cómo se formó? La Iglesia Católica no tiene una base bíblica para justificar el celibato, ya que hay 3 razones para una persona convertirse en eunuco y pasar a formar parte de lo que se conoce como el celibato católico. Pero ese no es el caso de los curas párrocos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que todos sabemos por los acontecimientos que se han registrado en los últimos tiempos, de que esto es imposible llevar a cabo. Si un cura o un párroco de una parroquia, un cura católico, tuviera el don del celibato o el don de ser eunuco, no estuviese moviendo tanta barbarie y tantas atrocidades llevada a cabo por lo que se dicen ser cura o sacerdote católico. El Señor Jesucristo, y vamos a la Biblia, porque esto es importante. La Iglesia Católica, cuando funda un dogma o crea un dogma, se basa solamente en conceptos y opiniones personales, pero nunca se basa en la Biblia. Yo, en cambio, y todo ministro, todo pastor, todo predicador evangélico, cuando hablamos sobre un tema, tenemos como base, fundamento y apoyo la palabra de Dios. Por eso que yo digo que un dogma no es una doctrina, porque todo lo que se llama o se conoce como doctrina tiene que emanar, tiene que estar plasmado en la palabra de Dios. Un dogma no es algo doctrinal ni mucho menos bíblico. Entonces, en el capítulo 19, versículo 12 del Evangelio según San Mateo, Jesucristo dijo algo muy importante acerca de una persona cuando es un eunuco. Dice el capítulo 19, vamos a comenzar en el versículo 10. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, o sea, Cristo les respondió: no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Aquí hay tres maneras o formas de una persona ser eunuco, o sea, no tener inclinación ni deseo alguno por el sexo opuesto, refiriéndonos a los hombres. Un hombre que verdaderamente haya nacido con este don, que es lo que Pablo llama el don de continencia, cuando nace para ese propósito, no tiene ningún tipo de deseo sexual con una mujer. Es una persona que nació para eso. Esos son los que nacen así desde el vientre de su madre, o sea, desde nacimiento lo son. El segundo grupo que menciona Cristo es aquellos eunucos que son hechos eunucos por los hombres. O sea, no es que ellos quieren serlo, es que se le impone. Y en esta categoría de este grupo número 2, es que ha caído el Vaticano Romano y la Iglesia Católica. Le exige a sus curas que no deben casarse, que tienen que ser célibes. O sea, tienen que practicar de forma obligatoria el celibato. Hay un tercer grupo y dice que hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, Cristo dijo que lo reciba. Entonces, los curas que se le llama o que creen o que practican el celibato, no nacieron así. Nacieron hombres comunes con necesidades y con una naturaleza sexual. De manera que el grupo número 1 no lo incluye a ellos. Y el grupo número 2 que dice que hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Tampoco, descalifican de este tercer grupo. Y el grupo número 2 es aquel que, como dije, le ha impuesto por fuerza, por obligación, el Vaticano Romano a los curas católicos. Digo que no califican para ser partícipe del grupo número 1 porque no nacieron así. Del grupo número 2 dice que se hicieron eunuco, que estos han sido hechos eunucos por causa del reino de los cielos, pero esto no califican tampoco. Porque si en verdad un cura nace para servir a Dios y por ende no se casa, entonces no abusaran de niños, no fueran pedófilos. O sea, cuando se escucha el escándalo en las noticias de que un cura violó a un niño, entonces este no nació eunuco, ni se ha hecho eunuco por causa de la iglesia o por causa del evangelio. Porque cuando una persona es eunuco no siente ningún tipo de atracción sexual ni por una mujer ni por nadie. En cambio, si un cura viola a un niño, pues entonces no es eunuco, es una persona que tiene una naturaleza sexual activa. Entonces, en la última década, las últimas 2 o 3 décadas del siglo pasado y del siglo en que vivimos, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido que pagar más de $600 millones en demanda por personas que fueron violadas por muchos curas en diferentes parroquias, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en el mundo entero. El Vaticano Romano sabe eso. La Iglesia Católica Apostólica Romana también lo sabe. Y todo el pueblo católico conoce esta situación. Entonces, si son célibes o practican el celibato, ¿por qué ese escándalo? ¿Por qué esa pedofilia? ¿Por qué tantos abusos en contra de niños inocentes? Que dicho sea de paso, una vez que pasan por esa dolorosa experiencia de parte de estas personas, eso los marca para toda la vida. Entonces, si fueran célibes,
o eunuco, y se han hecho eunuco por causa del reino de los cielos, no hicieran ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando una persona es eunuco, se va de esa persona. O sea, en ese hombre, cuando se hace eunuco o es eunuco, no hay ningún tipo de atracción sexual. Su naturaleza sexual está muerta. Eso es cuando la persona es verdaderamente eunucos. Pero si los curas cometen esta clase de abuso sexual en contra de menores, entonces no son eunucos. La Iglesia Católica fundó el celibato, no basado en la palabra, no, jamás. No tiene como base bíblica la justificación del celibato por varias razones. Primero, según la Iglesia Católica, Pedro, a quien ellos llaman y consideran el primer papa, que dicho sea de paso, no lo fue, como ya hemos enseñado en otra ocasión, fue casado. Era casado. Tenía su esposa, como también todos los apóstoles. Si tenía Pedro suegra es porque era casado. Entonces, ¿de dónde nace el celibato católico si Pedro, entre comillas, el supuesto papa, fue casado? En el año 1104, un papa ordenó que el celibato católico fuera obligatorio. ¿Sabe por qué fue esto? Para evitar que cuando ese cura muriera, demandaran al Vaticano Romano o los hijos, esposa e hijos, una vez que muere ese cura, exijan heredar bienes. La Iglesia Católica, evitando que su tesoro que tiene acumulado en el Vaticano, y que no son $2 ni $3, son millones, billones y billones de dólares que tiene el Vaticano Romano, para evitar que esposas e hijos de ese cura demanden a la Iglesia Católica por supuesta herencia, entonces se fundó el celibato. Para que usted vea de dónde nace el asunto, que nada tiene que ver con Dios ni con la Biblia. Lo hicieron para salvaguardar el tesoro del Vaticano Romano, lo crea o no, es así. Esto, obvio, la Iglesia Católica no lo enseña. El Vaticano Romano no habla de eso, porque obvio no le conviene. Pero esta fue la base fundamental para que se creara o se fundara la práctica obligatoria del celibato entre los curas católicos. Y decimos que no tiene nada de bíblico porque la Biblia, óigame bien, la Biblia, que es la palabra de Dios, y lo vamos a buscar, en primera de Timoteo, el apóstol Pablo, escribiendo al joven ministro Timoteo, su primera carta, capítulo 3, donde habla de requisitos de los obispos. Escuche bien, cura católico, feligreses católicos, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Y no porque tenga yo una Biblia evangélica, la Biblia católica, Necal Columna, dice lo mismo. Si usted tiene una Biblia católica y dice, bueno, está diciendo eso porque eso es la Biblia protestante, pues mire, yo le hago una invitación y le voy a dar tiempo. Búsquese una Biblia católica y vaya conmigo al capítulo 3 de Primera de Timoteo y vas a encontrar que dice lo mismo. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, escuche bien, obispo católico, escúcheme bien, Papa Francisco, escúcheme bien los cardenales, obispos y arzobispos de Roma. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso está perfecto, beautiful. Si alguno anhela eso, dice el apóstol Pablo, está perfecto. Ahora bien, en el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo, escuche bien, sea irreprensible, marido de una sola mujer,
Oiga, si la Biblia, la palabra de Dios dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, ¿de dónde nace la idea, bíblicamente hablando, del supuesto celibato? ¿De dónde se sacó eso? Porque la Biblia dice que tiene que tener su mujer. Dice marido de una sola mujer. Entonces, búsquelo, está en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, que ese es el pedacito que a mucha gente no le gusta. El versículo primero suena bonito, pero el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si eso es la Biblia que lo dice. Entonces, ¿de dónde nace la idea del celibato? No que nacieron así, mentira. Si hubiesen nacido así, no sienten deseo sexual. No, pero que no tienen mujer, pero violan niños. Entonces, para una persona violar a un niño sexualmente tiene que tener una erección. Y estoy hablando claro para que me entienda. No vengo con demagogia, ni con gato entre macuto, ni con vaselina. No. Estoy hablando claro. Toda persona que tiene erección sexual no es célibe, no es eunuco. Si tiene erección, entonces es una persona normal, común y corriente como otro cualquiera. De manera que, ¿por qué entonces la Iglesia Católica, cuando este sacerdote Alberto, se casó, hizo bien, se casó, lo expulsaron del sacerdocio romano? ¿Por qué? El padre Alberto lo expulsaron porque, según la Iglesia Católica, rompió con su sacramento, con su juramento, no sacramento, juramento de ser célibe. Pero que si esto fuera un asunto que viniera de Dios, como sostiene el Vaticano Romano, no siente deseo de estar con una mujer. La ordenanza bíblica es que todo obispo, pastor, cura, como se llame, debe tener su propia esposa. Los apóstoles la tuvieron. Pedro tuvo esposa. Entonces, el celibato que es impuesto por la fuerza de parte del Vaticano Romano carece de todo tipo de fundamento y apoyo bíblico. Es un dogma, un invento, una creación del Vaticano y de la Iglesia Católica. Pero eso no lo dice la Biblia. Si en realidad nacieran así, como dijimos ahorita, no tuvieran erección. Si fueran hechos eunucos por parte de Dios, tampoco. Los hombres lo han querido hacer eunuco a la fuerza. Y ahí está el resultado. Cura pedófilo, violadores, abusadores de niños. Le duela o no, esto es así. Irresponsablemente, el reverendo José Maldonado se lo dice. ¿Por qué? Porque no podemos, bajo ningún concepto, tapar el sol con un dedo. Cuando hay este tipo de situaciones, Roma no destituye al cura, no. Lo traslada a otra parroquia. Pero ¿qué sucede? Con eso no se resuelve el problema, porque donde va él, continúa la secuencia o la escuela de abuso y de violación. Lo más sensato que puede hacer el Vaticano Romano es abolir de una vez y por todas el dogma del celibato, no la doctrina, porque eso no lo enseña Dios ni la palabra de Dios. Eso se lo inventó Roma. Pueden abolir eso y permitir que un cura tenga a su esposa como un pastor tiene su esposa. Y así de simple, oiga, se resuelve el problema, porque como dice en República Dominicana, muerto el perro, se acabó la rabia. Quieren que no haya violación de niños, abuso.
¿Quiere que se termine con la pedofilia? Señor Francisco, Papa de Roma, solo tiene que abolir el celibato y se acabó. Decirle a los curas que se pueden casar. Si hacen eso, usted verá el éxodo de curas casándose, porque es que están ahí reprimidos. Obligatoriamente están ahí siendo célibes, pero no es porque lo sienten, ni porque desean eso, pero para cumplir con el invento, porque no podemos decir otra cosa, el invento de los papas que han pasado por el Vaticano Romano, ellos se hacen célibes. ¿Cuál es la consecuencia? Más de 600 millones de dólares, si usted no lo sabía, ha pagado la Iglesia Católica Apostólica Romana a una serie de demandas por causa de curas violadores de niños. Entonces, el celibato, entendemos de una vez por todas que no es bíblico. Esto no está en la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, y vámonos allá, en el capítulo 7 de 1 Corintios, da una serie de pautas y de recomendaciones acerca de la persona que no quiere o desea o no desea casarse. El capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 12, dice el apóstol Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor, escuche bien, no el Señor. Pablo era claro, Señor, específico, categórico. Dice el apóstol Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, no debe abandonarla. El asunto de ser célibe es un asunto que viene de Dios, no de los hombres. La persona normal, el hombre normal, común, que goza de una naturaleza sexual, no se puede hacer eunuco ni puede ser célibe, porque tarde o temprano, eso es una bomba de tiempo, señores. Tarde o temprano eso va a estallar y finalmente la persona no va a poder cumplir con eso, porque no fue hecho para ser eunuco, entiéndalo. Fue creado para ser esposo. La Biblia dice: cada uno tenga su propia esposa y cada esposa su propio marido. Y el versículo 8 del capítulo 2 del Génesis, Dios fue claro. Oiga, Dios fue claro, realista, categórico, cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, el diseño de Dios al crear el hombre fue un ser humano normal con necesidades física, emocional y sexual. Ahora viene el hombre y quiere cambiar ese orden y diciendo: no, tú tienes que ser célibe, tú tienes que ser eunuco, tú no puedes ver mujer. ¿Y por qué? Porque tú lo digas. Yo, gracias a Dios que soy evangélico, soy pastor evangélico, a mí no me pueden pedir nadie que yo tenga esposa. No, nadie, solo Dios. Y Dios no me ha dicho eso. Me dijo: cásate. Tiene que ser marido de una sola mujer. Y esa ordenanza bíblica es para todos aquellos que están llamados al servicio de Dios, excepto, salvo, aquellos a quienes Dios prepara. Porque yo creo eso, que Dios prepara a una persona y lo convierte en célibe sin necesidad de que tenga que tocar a una mujer. Pero eso lo hace Dios, no la Iglesia Católica, mucho menos el Vaticano Romano. Entonces, el celibato, amado amigo que me escucha, no es bíblico, no es de Dios y es un invento de Roma. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano y amigo reverendo José Maldonado estuvo con ustedes.